Buenos días, buenas tardes, buenas noches tengan cada uno de ustedes. Dependiendo del día y la hora en que usted nos mire en su casa, en su hogar, en su oficina, en su trabajo, donde se encuentre en este momento. Sin antes agradecerle de antemano que sea nuestro seguidor, nuestro suscriptor, que siempre esté usted al pendiente de nuestros videos. A nombre de mi compañero Juan Arturo Horta Martínez, su servidor, licenciado Raúl Navarro Llano, hoy les traemos el siguiente relato titulado El sacerdote del cementerio. Este es uno de mis relatos favoritos de hechos sobrenaturales que suceden en los cementerios, pues tiene elementos muy interesantes como los que veremos a continuación. Por desgracia, no cuento con información completa de este caso. Por ejemplo, en dónde ocurrió, los nombres de sus protagonistas y sobre todo, el nombre del cementerio. Reconstruí este caso con lo que recuerdo de él. Tendría 10 años cuando me lo contó una señora amiga de mi madre, de la cual, por desgracia, perdimos contacto y desconozco si ella aún vive. Pero, en resumen, esto fue lo que nos narró. Mi tía acompañó a una de sus amigas del trabajo a visitar la tumba de su hermano en un cementerio de Querétaro, porque ella era originaria de aquel estado de la República. El nombre del panteón donde ocurrió esto no lo recuerdo. El hecho es que llegaron al cementerio a eso de las 3 de la tarde. Y había muchísima gente, porque era 2 de noviembre, día en que se celebra a los fieles difuntos. Limpiaron la tumba, la cual ya estaba deteriorada, con tierra encima y pasto crecido a los lados. Le pusieron sus flores y cuando ya estaban por retirarse del lugar, se les acercó un sacerdote de avanzada edad, preguntándoles si no querían un rezo para su difunto. Ellas aceptaron y el cura pronunció un Ave María y un Padre Nuestro. Cuando estaban rezando, mi tía se dio cuenta que la sotana del cura ya estaba muy maltrecha, raída, lo que le provocó lástima ver que su atuendo en general estaba en una situación deplorable. Ya para terminar su servicio, el cura sacó una botellita de agua bendita y roció la tumba, pero el agua no se veía limpia, parecía verdosa, como si estuviera mucho tiempo atrapada en el recipiente. Al terminar, la chica preguntó que cuánto le debía por rezarle a su hermano, y el sacerdote le dijo que nada, que como pago dedicar una oración por aquellas personas que sirven en la iglesia. Enseguida se marcharon al panteón y de repente el cielo se nubló y comenzó a llorar con intensidad. Ellas, para atajarse del agua, se refugiaron en una parroquia que regularmente existe dentro de los panteones. Y como la lluvia no cesaba, se pusieron a recorrer el templo. En esta iglesia, que había una sala donde estaban los retratos de los curas que ahí habían servido y que ya habían fallecido. Entre ellos estaba precisamente el sacerdote que minutos antes les había rezado en el cementerio. Este fue un relato que se escuchó cuando era niño y desde ahí se me quedó grabado cada vez que lo narro en programas de radio. Trato de ser fiel a mis recuerdos, por si acaso lo llegaba a escuchar a la mujer que nos contó esta experiencia o incluso las personas que vivieron este hecho. Dudo que se trate de una mera leyenda, pues he buscado algún caso similar a este en libros y no lo he encontrado. Caso contrario al que veremos a continuación,
donde hay diferentes versiones situando los hechos en diferentes épocas y lugares. Se intitula La leyenda del robo en el cementerio, o bien La mujer con el anillo de esmeraldas. La versión europea cuenta que antes de la Navidad de 1798, una mujer millonaria enfermó de gravedad y falleció. Su marido no pudo hacer nada para salvarle la vida, a pesar de que la llevó a un médico lo más rápido que pudo para que la atendiera. El hombre quedó tan desmoralizado con la muerte de su joven esposa que decidió no ir al funeral, encargando a sus sirvientes que la arreglaran y le colocaran las joyas que más le gustaban en vida. Al funeral acudió un sacerdote avaricioso, quien, al ver la difunta adornada con joyas y diamantes, pensó que era un desperdicio enterrado con una fortuna encima, pues si él se hacía de esas joyas, tendría mucho dinero para darse una vida de placeres. La mujer fue depositada en la cripta familiar y sobre su cuerpo se colocó una lápida, pero de aproximadamente a los 100 kilos. Y el sacerdote regresó al cementerio por la noche para llevar a cabo su fechoría. Antes se había embriagado para darse valor. Entró sin que nadie lo viera y astutamente logró retirar la lápida. Inmediatamente comenzó a quitarle las joyas a la mujer y las fue colocando adentro de una bolsa. Solo le faltaba retirar un precioso anillo lleno de diamantes, pero como no pudo quitárselo porque el dedo estaba hinchado, se lo cortó. Al momento de hacerlo, la mujer regresó a la vida gritando de dolor. El cura se llevó el susto de su vida al creer que estaba ante un fantasma. De inmediato arrojó al suelo la bolsa y corrió despavorido hasta llegar a su casa. Ahí, confundido y arrepentido por lo que había hecho, se ahorcó. La mujer, con el dedo cortado, sangrante, llegó a su casa y pidió auxilio a su esposo, quien también creyó que estaba ante un espectro, pero al decirle a su esposa que estaba sangrando y a los fantasmas no le sucede eso, presto le brindó auxilio. Lo que realmente pasó de acuerdo con esta leyenda es que la mujer padecía de catalepsia, así que al cortar el dedo salió de ese trance. La mujer, a pesar de la mutilación, se sentía feliz de estar viva. Esta es una leyenda europea. Incluso, esta es una leyenda europea. Incluso hay otras donde presuntamente los hechos ocurrieron en 1937. Y el final para el ladrón de tumbas no fue tan dramático, sino todo lo contrario, pues recibió una recompensa por parte de la familia de la mujer que la regresó a la vida. Ahora veremos la versión mexicana, que, al igual que la europea, no ofrece datos precisos como el nombre del cementerio en donde presuntamente ocurrieron los hechos, así como los nombres de sus protagonistas. Sin embargo, es atractiva y muy característica de nuestro país, donde es muy fuerte la tradición del Día de Muertos y el apego a la religión católica. En esta historia, la justicia divina está de parte de aquellos que hacen buenas obras en la vida. En esta versión mexicana, no se trataba de una mujer joven, sino de una ya entrada en años, que ya estaba en el ocaso de su vida. Casi lo sentía y se lo hizo saber al sacerdote del pueblo. Ella no tenía hijos ni familiares cercanos. Había enviudado y poseía una buena fortuna,
la cual, de acuerdo con su deseo, serviría para beneficiar a los más pobres. Incluso el sacerdote del lugar heredaría su casa para convertirla en un asilo de ancianos. Cuando la mujer falleció, la noticia rápidamente se difundió en todo el pueblo. Muchos lamentaron su muerte, pues en vida ella los había ayudado. Algunos no recibieron sus favores, pero sabían que era una mujer rica y además una generación. Cuando los dos panteoneros que le iban a sepultar se enteraron de que estaría ataviada con alguno de sus joyas favoritas, idearon un sencillo plan: regresar en la noche para desenterrarlas y robárselas. Y así lo hicieron. Volvieron a la medianoche y la exhumaron. Le extrajeron todas las joyas, pero hubo una en especial que se resistió en salir. Un hermoso anillo de diamantes. Al no poder quitárselo, uno de los ladrones optó por cortarle el dedo en donde fue atorado dicho anillo. Después la volvieron a inhumar y se retiraron de ahí. Los ladrones lograron vender las joyas. En realidad, las malbarataron y se repartieron el botín. Estaban felices porque se habían salido con la suya. Sin embargo, el destino les tenía preparada una sorpresa. Cuando llegó el Día de Muertos, cientos de personas acudieron al cementerio para visitar a sus difuntos. Los dos sepultureros les ayudaban a las personas a limpiar las tumbas a cambio de una buena propina. A las 5 de la tarde, los sepultureros invitaban a las pocas personas para que se retiraran, pues ya iban a cerrar el camposanto. La gente obedecía sin molestarse. Cuando estaban a punto de cerrar, se dieron cuenta que había una mujer sentada en una tumba dándoles la espalda. Ya vamos a cerrar. Por favor, salga del cementerio, le gritaron, pero la mujer no obedeció. Los dos sepultureros se acercaron a ella creyendo que la dama lo sabía o que no los había escuchado. Ya vamos a cerrar, salga por favor, volvió a decirle uno de estos. Pero como ella no hacía caso, la tomó del hombro y al momento de voltearla, descubrió un horror, que era que se trataba de la anciana a la cual le habían robado sus joyas. Incluso vieron que le faltaba un dedo. El hombre que se lo cortó sintió tanto terror que en ese momento sufrió un infarto y cayó muerto. Su compañero solo echó a correr como si hubiera visto al diablo. Pero no se trataba de este espíritu maligno. Se trataba de la mujer a la cual le habían robado sus joyas. Se dice que este hombre desapareció para siempre, pues incluso dejó abandonada su casa. Esta historia, que es sin duda es macabra y que nos advierte de no llevar a nuestros seres queridos hasta su última morada con sus pertenencias. Me recuerda una leyenda mexicana cuya protagonista fue Victoriana Hurtado, mujer que está enterrada en el Panteón Belén, en Guadalajara, Jalisco. Pero antes de conocer esta y otras leyendas que guarda este camposanto, conozcamos un poco de su historia. ¿Qué habrá pasado o qué estará pasando en su cementerio de nuestra región acerca de este tipo de leyendas? Entonces, no sé si ustedes haya captado algo en alguna visita
a los panteones o algún familiar les haya contado una historia parecida a esta. ¿Qué tal si nos lo mandan por un WhatsApp al 861-110-8116? Y con mucho gusto aquí lo narramos para todos nuestros suscriptores. Hasta la próxima semana con una siguiente leyenda del mundo, de nuestro país, de nuestro estado.